Bueno, buenas. Voy a analizar la novela de Federico Falco Los Llanos. Bueno, mi nombre es Francisco, como ya saben. Y bueno, me encontré con un autor que no conocía y ahora les voy a leer la reseña que dice el libro sobre el autor. Esta novela es ganadora del premio Fundación Medife Filba 2021 y fue finalista de el premio Herralde número 38, que la ganó otra novela, pero bueno, esta llegó a la final. Federico Falco, General Cabrera, Córdoba, Argentina, 1977. Ha publicado los libros de cuentos 222 Patitos, 00, ambos en 2004. La Hora de los Monos en 2010 y Un Cementerio Perfecto en 2016. La novela breve Cielos de Córdoba en 2011 y el libro de poemas Made in China 2018. En 2010 fue seleccionado por la revista Granta como uno de los mejores narradores jóvenes en español. Actualmente reside en Buenos Aires, donde coordina talleres de escritura y codirige el proyecto editorial Cuentos María Susana. Bueno, en base a lo que hablábamos en el taller sobre los autores, este no es un autor de Buenos Aires capital, o sea, no es un porteño, sino que es cordobés y es un autor relativamente joven, para que tengan en cuenta a lo largo del desarrollo de la novela que voy a hacer. Bueno, esta novela está dividida en capítulos que son meses, los capítulos. Empieza por enero y termina en septiembre, y hay un capítulo que se llama agosto-septiembre, pero es enero, febrero, marzo, abril. Entonces en ese sentido nos ubica cronológicamente a través de los capítulos en un desarrollo de su desenlace en el campo, en una huerta que él está. Bueno, el argumento de la novela, ¿cuál es? El argumento de la novela es un hombre joven de aproximadamente 40 años, uno se lo imagina, no recuerdo si especifica, que aparentemente tiene un duelo, que esto nos enteramos con posterioridad, pero bueno, el argumento es cómo un hombre afronta un duelo en una etapa de transición en un campo. Digamos, interrumpe su vida común y cotidiana a través del duelo, se va a una huerta, se va a un campo y desarrolla una huerta como proyecto personal que se entiende como una transición a un futuro que no conocemos. El protagonista es escritor y dice que después del duelo ya no puede escribir. Entonces, bueno, está en este proyecto de la huerta. La novela es una novela interior. Nosotros vamos a estar leyendo en primera persona al protagonista, que continuamente nos cuenta sus pensamientos, sus reflexiones, sus recuerdos. Hay retroback a su infancia con los abuelos en el campo, hay retroback a su ruptura con su pareja que se llama Ciro. Ahí nos vamos enterando que el tipo tuvo una ruptura, porque la novela empieza en una huerta donde él describe sus días. Así que vamos recopilando a través de los retroback, de dónde viene, quién es él, a qué se dedica, cuenta que es escritor, que arma talleres. Se ve que es una novela bastante autobiográfica, tal vez, por las similitudes del narrador con el personaje. Esto de que es un escritor de una edad similar al autor, que tiene la misma profesión. Por lo tanto, uno empieza a ver al autor en la novela, y yo muchas veces pensaba si él estaba escribiendo algo bastante autobiográfico o si realmente estaba haciendo un personaje similar a él y él, por ejemplo, no es homosexual, como en la novela. Entonces, bueno, ya uno empieza a hacer un juego entre la realidad del autor
A mí me pasó, entre la realidad del autor y este personaje. Bueno, también nos cuenta que es de Córdoba el personaje, entonces como el autor real es de Córdoba, se arma como un paralelismo entre... Uno termina pensando que es una novela autobiográfica, ¿no? De ficción, pero bueno, con muchas similitudes. Cuenta en sus retrovac también su vida en Cabrera, su pueblo, cómo se sentía él. Cuenta que él ya desde chico se daba cuenta que era distinto y empieza a sentirse incómodo con su sospecha de homosexualidad. No quería ser homosexual, le resultaba incómodo estar en una sociedad con la estructura del pueblo de Cabrera. Se sentía sapo de otro pozo, se sentía raro, se sentía que no era parte, que no encajaba. Y dice que cuando conoce a su pareja, esto se alivia, ¿no? Como que encuentra a su par, encuentra con quién ser. Él de hecho dice que se va del pueblo buscando empezar una nueva vida y ser alguien distinto de quien era en Cabrera. Y bueno, todas esas memorias y pasajes de Retrovac son interesantes, son lo que le dan frescura al libro, porque el libro suele ser muy monótono y bastante pesado hasta la mitad, porque tiene un exceso de descripción de las cosas que pasan en la huerta. Entonces describe cosas muy mecánicas y observaciones muy técnicas sobre la huerta que uno empieza a sentir pesadez porque se repite y se repite y se repite y de lo único que habla de la huerta. Entonces bueno, llega un momento que esos retrovacs son una bocanada de aire para poder seguir leyendo y tratar de engancharse en la historia, ¿no? Ahora les voy a leer algunas descripciones de la huerta. El tipo maneja muy bien la descripción, escribe bien, pero bueno, yo creo que esto de la pesadez lo hace a propósito para demostrar un poco lo perdido que estaba él en esa nueva rutina, lo aburrido, lo vacío que tal vez encontraba. Y le hace bien a la novela en el sentido de que resalta lo otro, resalta los retrovacs, resalta la historia de su familia, resalta la historia de su linaje, resalta la historia de su duelo y de su pareja. Les voy a leer algunas descripciones que tienden a ser repetitivas y bueno, vamos a ver si se ríen un poco. Bueno, los zapallos no fructifican, florecen mucho pero no cuajan, los yuyos les ganaron la batalla y los rodean y los aprietan, las flores emergen apuntando hacia arriba, nublado, la remolacha nació toda despareja, el perejil no brota, el cilantro está raleado, la rúcula se llenó de pústulas blancas en el envés de las hojas. Del cantero entero de papas brotó solo una. A las acelgas se las comieron los pajaritos. Me apeno, me desespero. Bueno, esto es uno en la página 69. Nos vamos a la página 107. El capítulo mayo empieza. Día fresco, amanece con viento. Anoche la casa estaba realmente fría. Dormí con un buzo puesto y la estufa eléctrica prendida. Acelga grande, lista para ralear, aquellas que sobrevivieron a las hormigas. Segunda tanda de repollos y cales y brócolis atrasados pero creciendo a buen ritmo. Algunos ya con tercera hoja. Nacimientos desparejos. El repollo Red Express tarda casi el triple que los otros en brotar. Ya lo daba por perdido, cuando por fin empieza a aparecer. Hojas de eucalipto y de magnolia secas sobre el pasto muy verde. Y sigue, y sigue, y sigue. Nos vamos a la página 96. Sigo cosechando tomates, un zucchini sobreviviente, un zapallito, 2 pepinos. Nació bien la lechuga, las mostazas, las acelgas. Nacieron bien el cilantro y el perejil. Hojas secas de álamo entre el sembradío. Debajo de donde cayó una hoja, las semillas son apenas brotes pálidos y tiernos, alargados y retorcidos. Una a una junto a las hojas secas y las llevo a la compostera para que los brotes se enderezcan y crezcan. Las hormigas negras les comieron todos los cotiledones a las caléndulas, difícil que repunten. Nacieron bien los Kyles Red Russian, pero casi no brotaron los coliflores. Y bueno, se repite mucho con las descripciones de la huerta y cansa eso.
Después, por ejemplo, en un momento describe, tiene lindas descripciones, tiene pasajes muy lindos y simples. Acá seleccioné una de que dice lo que es el campo, ¿no? Dice: en el campo, y más en otoño o en invierno, una casa siempre es un refugio. Se siente en el cuerpo la inmensidad que la rodea. Una casa en el campo tiene la forma de un gran silencio. El interior es un interior cálido, luz de tungsteno, olor a tostadas y café con leche. Ahí yo diciendo, el campo es mate cocido y pan. Pero bueno, él tiene otra experiencia. Pero bueno, tiene pasajes muy lindos y algunos párrafos son muy poéticos y reflexiones lindas tiene que salvan un poco esto de la repetición de la huerta. Acá les voy a leer otro pedazo que es donde cuenta el linaje, cómo llegan desde Italia sus antepasados a esta zona, de una geografía montañosa a una llanura, ¿no? Ese cambio, esa ruptura, que son empujados por la guerra. Y bueno, cuenta sobre un bisabuelo que dice el primer Juan, les leo el fragmento. El primer Juan, el padre de mi abuelo, armó toda su vida acá, en esta llanura. Se casó, tuvo hijos, sembró trigo, sembró lino. Día a día, al afeitarse frente al espejo, vio cómo el agua dura de esta zona le iba oscureciendo los dientes. Hizo traer de Italia a la única hermana que le quedaba viva. Fundó una familia. Atrás, lejos del otro lado del océano, quedaron los Alpes, las piedras y los cerros. Las nieves en invierno, el agua rápida de deshielo, los prados verdes. Allá todo era ajeno, todo estaba lleno. Donde no había picos de montaña, había valles, laderas en sombra y laderas a pleno sol, pueblos, bosques, caminos, parcelas pequeñas. Allá eran demasiados, faltaba el espacio. A los surcos de cebollas los alineaban contra las vías del tren. El perejil y la albahaca crecían en las macetas en el alféizar de las ventanas. No había espacio, no había lugar para él, para ellos. Allá era la guerra, el terror de la guerra avanzando, soldados muertos. Acá es amplio, vacío, uno mismo tiene que trazar una línea porque si no los surcos durarían para siempre. Acá a alguien se lo ve llegar de lejos, acá hay espacio, se es dueño de la tierra, acá se está lejos. Y él fue de los que se quedaron acá, oyendo el corazón de las vacas, como dice Alejandro Schmidt en un poema. Bueno, cuenta el cambio de estos inmigrantes y después hace una comparación religiosa, digamos, entre lo alto de las montañas, estar cerca del cielo, y el llano, como si el llano fuera el infierno, como si fuera una vida despojada de un dios. Acá lo desarrolla en un párrafo, se los voy a leer. Dice: puede ser engañoso subirse una montaña porque la montaña es inhóspita completamente. Es dificilísima para guiarse por entre las piedras y por la nieve, dice Jorge Leónidas Escuero. Sin embargo, la montaña es sagrada y en la montaña sentimos la comunicación con el todo. Lo luminoso no sabemos si es Dios o qué es. Una cosa tremenda que está más allá de nosotros y nosotros estamos metidos en él. Lo inhóspito de la montaña nos da la sensación de que pertenecemos a un todo más allá de nuestra efímera vida. Dios siempre está en lo alto, en el Antiguo Testamento. Allí donde hay montaña es donde Dios se encuentra. En las cumbres las nubes tapan la cima. Ese es el lugar para reunirse con Dios, las nubes, la niebla. Los que viven en el llano viven con Dios lejos, viven mirando para arriba. La llanura, la pampa, también es el vacío de altura. Ningún punto desde donde mirar alto. Ningún punto desde donde mirar desde arriba. La vida en el llano, sin posibilidad de salir, sin alturas a las que subir para encontrar lo sagrado. Bueno, ¿no? ¿Cómo describe el llano? Como algo alejado de Dios, algo todo muy igual, algo perdido, algo alejado de la divinidad. Luego, después de hacer esta comparación, él empieza a contar cuando quiere confesar su elección sexual a sus padres y cómo los padres, los dos se niegan, digamos, de alguna manera. La madre, bueno, les leo este fragmento. Una vez intenté contárselo a mamá, no, dijo ella. Se le había oscurecido la cara, no, dijo. Y nunca supe muy bien qué significaba esa negativa. No es cierto, no te lo permito, no lo creo.
totalmente la espalda, no lo quiso escuchar. Y al padre, cuando se lo quiso contar, si bien lo escucha, dice: si se lo contara dejaría de existir para él, por completo, lo sabe, pero tiene que hacerlo. La garganta seca, el temblor en las manos. El padre escucha, no dice nada. ¿Vas a volver a Cabrera algún día? ¿Vas a volver a vivir acá?, pregunta. No, no creo. Entonces hacé lo que quieras, vos sabrás, dice el padre. Pero ni se te ocurra caer con un tipo al pueblo, ni se te ocurra andar contando por ahí cuál es la necesidad. ¿Qué tiene que saber la gente? Después se frenan delante de la casa, el padre se baja y el hijo se va. Bueno, el padre lo mismo. Hacé lo que quieras, pero acá no me traigas problemas, ¿no? Bueno, siempre está hablando un poco de lo que es la vida acá, en el llano, desde que vinieron sus padres. Y acá, bueno, también hace otro retroback describiendo a Cabrera, su lugar, su pueblo natal, que es muy lindo. Dice: los inviernos en Cabrera son diferentes, polvorientos y muy secos, con otra paleta, grises luminosos, beige, marrones, colores poco saturados. El olor del frío extremo, un olor a ozono mezclado con olor a guadal, a polvareda, olor a viento. El polvo está siempre flotando o se asienta tan lentamente que uno no llega a verlo. Queda su olor impregnado en el pelo, se pega a la piel, arenilla en los cuencos de las orejas, se agrietan los labios, se agrieta la piel, tierra seca en la nariz, en la comisura de los párpados. Acá en Sapiola, en cambio, el olor es a humedad, a barro, a agua estancada, a algo podrido, a todo siempre mojado, todo el tiempo. Y bueno, la novela va transcurriendo en la huerta con estos retrobacks sobre su historia en la infancia, sobre sus viajes con los abuelos al campo, sobre el conflicto en su Cabrera natal, sobre la ruptura con su pareja, que como dije es Ciro, y él queda como deshecho de esta ruptura y decide hacer un duelo encarando el proyecto de una huerta, porque dice que no puede escribir, que no le ve sentido, que no puede seguir con su vida, que él dictaba cursos de talleres. Así que es como que en un intento de retiro espiritual para encontrarse consigo mismo a través de estar en el campo solo, haciendo una huerta, poder volver a encontrarse y encontrar su camino, ¿no? Cómo seguir después de esta ruptura, de esta pareja que a él lo había salvado de alguna manera, porque él estaba incómodo con quien era, hasta que conoce a su pareja. Bueno, en un momento, llegando al final del libro, hace una metáfora de lo que es la huerta. Dice: como en la huerta las cosas llevan tiempo, crecen de a poco y en cualquier momento todo puede salir mal. Pueden llegar las hormigas o el viento, pueden caer granizo, venir una plaga, irse la planta en semilla, no llegar a nada, no fructificar, ser al vicio. Lo compara con escribir. Dice: no escribir siempre es más placentero porque la energía queda en la línea del placer. No hay riesgo, no hay movimiento, hay armonía. Escribir requiere caos, incertidumbre, ebullición. Es algo creciendo como el ápice de la selga, desordenado y para arriba. Requiere cierta fortaleza y también requiere fuerza y no saber bien hacia dónde dirigirla. Y bueno, más sobre el final, ya casi llegando al final, tiene un cambio bastante fresco en lo que va de la historia, porque conoce a un vecino y entramos en otro ambiente. En todo el llano hay un cuadrado de árboles, un monte que a él le llamaba la atención, y bueno, el del almacén que él frecuentaba le presenta a quien vivía ahí y él pensaba que no vivía nadie. Entonces siempre miraba, cuando pasaba por ahí, de camino al almacén, miraba ese cuadrado de árboles. Y el dueño de ese lugar fue a decirle al almacenero quién era esta persona que miraba tanto. Entonces, bueno, los presenta y este tipo también tiene una huerta. Entonces, dentro de todos esos árboles, el tipo tiene una casa, tiene una huerta y es fresco en el sentido de que se describe otro lugar, aparece la historia de un nuevo personaje que se llama Wendell y cuenta, bueno, cómo compró el campo, qué sé yo, y es como si fuera un poco
que puede haber un después, ¿no? En esta vida que él está empleando de vivir solo en el campo, haciendo la huerta, que no va ni viene. Bueno, encuentra un espejo en alguien que vive solo, que tiene una huerta, que está bien, que disfruta de vivir solo ahí, y es como un poco, bueno, que puede haber un futuro en el camino que él elige, ¿no? Incluso este señor Wendell, que es mayor que él, le dice, vos te tenés que ir de acá, sos muy joven, y él dice, no, todavía no, como que está buscando, ¿viste? Que le haga ese clic para volver a su vida. Y el final, bueno, aparece algo simbólico. Él tenía gallinas que nunca ponían huevos, y sobre el final un día escucha ruidos y es la gallina que puso un huevo. Entonces es como que de alguna manera termina bien y cuenta la ruptura con Ciro, todo lo que se dijeron, y cambia bastante la narrativa. Es bien directo, bien tajante. Les voy a leer el final. Dice, lo más difíciles son los finales, dice Eberhard. Siempre es difícil despedirse de alguien que se quiso mucho. Amar la forma es amar los finales, dice Louis Gluck. Esa última charla con Ciro, ese día en el bar, yo ya vivía en el departamento prestado, ya tenía decidido mudarme al campo. Todo lo que dijo Ciro. Dijo, algo tenía que romperse, estábamos estancados, necesitaba estallar. Dijo, vivíamos en una fortaleza, nos creíamos autosuficientes. Dijo, en algún momento, no sé cómo, el refugio se convirtió en una jaula. Dijo, crecimos juntos, nos equivocamos juntos, caímos juntos en todas las trampas, nos vimos en nuestras oscuridades. Es difícil aceptar que alguien nos conozca tanto. Bueno, enumera un montón de cosas y él finalmente dice, yo dije, fuimos los dos, yo dije, no sos más mi compañero, ahora ya no me acompañás. Entonces como que bueno, cierra su duelo recordando esa charla y bueno, da una conclusión final de lo que creo que fue para él la experiencia de la huerta. Buscada por este duelo, la huerta para mí, interpreto que significó esto, que es el final del libro. Atarse a algo, a una huerta, un bosque, una planta, una palabra. Atarse a algo que tenga raíz, anudarse para no perderse, en el viento que sopla sobre la pampa y llama. Algunos, cuando la vida se les desarma, vuelven a casa de sus padres, otros no tienen dónde volver. Yo volví al campo, armé una huerta para llenar el vacío, el ancho tiempo vacío, el tiempo sin narrativa, sin historias, el tiempo del llano. Me siento en el escritorio, corro hacia un costado el ramito de caléndulas naranjas, abro el cuaderno, miro mi letra, todo lo que he escrito en estos meses, en este tiempo del campo. Poner una palabra detrás de otra, solo como una manera de estar, contarse una historia para tratar de estar en paz. Y bueno, acá termina el libro y a lo largo del libro se habla mucho de contar una historia, de cómo contar una historia nos puede dar un sustento, una pertenencia, una razón de ser. Lo dice con sus abuelos que vinieron de Italia exiliados, lo dice cuando él busca vida fuera de su pueblo para tratar de generar una identidad que le quede a gusto, y lo dice cuando se cuenta y se recuenta cómo fue su ruptura con su pareja, y ahí culmina, ¿no? Cómo contar una historia nos da un contexto, una contención, una razón de ser. Así que bueno, me pareció una novela linda, cuesta al principio, porque es un poco monótona y no pasa mucho, digamos, hay que compenetrarse en la interioridad del personaje, hay muy pocos personajes, los personajes son Ciro, que es la pareja, el papá, la mamá, el abuelo y la abuela, algunos tíos, Wendell, que es este vecino que conoce al final, Luiso, que es su vecino que tiene una huertita al lado, hay otro vecino que nunca aparece, que tiene chanchos, también a su otro costado, pero no hay mucho diálogo más que alguna conversación muy corta y es todo interioridad del personaje, más las extensas descripciones de la huerta, bueno, se hace un poco pesado.
Sobre la mitad del libro empieza a remontar, empieza a dar mucho más retroback, levanta, uno ya se acostumbra al tiempo y a la música del texto, entonces se empieza a disfrutar. Así que bueno, ese es el análisis, espero que les haya gustado y estuve muy espontáneo y bastante poco estructurado. Digamos que dejé fluir bastante lo que me quedó. Bueno, un saludo para todos.